Gregorio Gallardo ha llevado una vida sobre ruedas. La estricta disciplina con la que fue educado bien pudo haberle hecho encontrar una salida fácil. Pero lejos de ello, Goyo, como es conocido, pudo encontrar en la vida de la excursión y el montañismo una forma para encontrar un escape. Mil aventuras le esperaban a un niño que poco a poco se iba convirtiendo en hombre. Al lado de su inseparable amigo, un Jeep modelo 1985, pronto encontraría la mayor de sus victorias. Mi nombre es Gregorio Gallardo, todo el mundo me conoce como Goyo Gallardo, así es como toda mi vida me han dicho. Tengo 47 años, nací en la Ciudad de México y toda mi vida he vivido en la Ciudad de México. Bueno, mi niñez fue de mucho trabajo. Yo recuerdo mis primeros juguetes fueron llaves, desarmadores, herramientas de taller. Toda mi vida era de la escuela al trabajo, bueno, mi casa, y luego sábados y domingos el trabajo, en las tardes también. Mi papá tenía camiones donde se transportaba cemento a granel y pues nuestra función era darles mantenimiento, era repararlos, además de la operación, ¿no?, del negocio. Entonces todo el tiempo fue escuela, trabajo, escuela, trabajo. Nunca tuvimos chance, digamos, de paseos, de viajes. Simplemente jugar tardes con los compañeros de la escuela, no las recuerdo, todo fue simplemente estudiar y trabajar. Salíamos de la escuela, obviamente teníamos que tener buenas calificaciones, o sea, lo primero era hacer la tarea, cuando estábamos en primaria, por ejemplo, y después era ir a revisar algún camión que se hubiera descompuesto, a ver, checar algo que hubiera fallado. Cuando no había nada que hacer eso de trabajo, bueno, sí, veíamos un poco de tele, jugábamos, pero ya conforme fuimos creciendo, mi hermano y yo, que éramos éramos lo que se le decía a los hombres de la casa, en ese entonces se estilaba mucho eso, ya nos tocaba un poco meternos un poquito más a ayudar a mi papá. Y al estar ya en secundaria, sí ya era más constante, ya de hecho nos tocaban algunas responsabilidades dentro del negocio. Cuando salíamos de la escuela era otra vez tareas, revisar algún camión y nada más, o sea, en eso se centraba nuestra infancia, no tuvimos demasiadas diversiones. Ya conforme fuimos creciendo, ya entrando yo a la vocacional, de hecho a mí ya me tocaba de repente ir solo a revisar algún camión, a recibir los choferes, que también parte de lo administrativo, que llevar un cheque a donde se compraba el cemento, ir a cobrar a los que se les vendía, pero siempre enfocado todo el tiempo en resolver el problema del negocio, ¿no?, de la familia. Llegué a manejar camiones muy poquito, realmente no trabajándolos, pues nada más para moverlos de un lugar a otro, estacionarlos ahí mismo donde los guardaba. Aprendí a manejar los camiones muy pequeño, yo apenas alcanzaba, debía haber tenido tal vez unos 8 o 9 años cuando empezaba yo a mover los camiones, voltearlos, acomodarlos de uno aquí, otro allá, levantarlos la caja. Es complicado porque eran camiones muy anchos, y los espacios donde los guardábamos era pequeño. Entonces los movimientos siempre fueron de mucha precisión, moverlo 1 metro, regresar, salir, acomodarse por una puerta muy estrecha y la calle donde se guardan también era estrecha. Entonces básicamente aprendí primero a estacionar y después a salir a la calle. Entonces al revés de como mucha gente lo y pues que no teníamos de otra, teníamos que hacerlo, era parte del negocio de la casa, era de lo que vivíamos, era lo que nos daba para
para la escuela, para la comida, para todo. Entonces no teníamos mucha elección, teníamos que trabajar en eso. No, yo no tenía elección, yo sí tenía que estar trabajando todo el tiempo. Sí, me acuerdo cuando manejé por primera vez un camión, estaba yo muy nervioso, me daba bastante miedo. Y mi papá, aunque nos tenía un poco de paciencia, pero no era de los que se sientan contigo a platicar. Nos daba las instrucciones y había que hacerlo. Y pues obviamente había que hacerlo bien porque no era un juguete, era el patrimonio. Entonces sí nos explicaba, nos llevaba de la mano, pero teníamos el compromiso de hacerlo bien, no había manera de equivocarse. Mi papá sí era estricto, tenía muy poca convivencia con nosotros como familia. Con él realmente la convivencia era estrictamente de trabajo. Nos llevaba a la escuela, lo recuerdo, en la primaria, pero después no platicábamos mucho con él, no había una comunicación de padre e hijo que nos enseñara, digamos, cosas de la vida normal. Era platicar del trabajo, nos enseñaba lo que había que hacer. Tengo que reconocerlo que uno de mis juguetes principales fue mi hermano. Yo mucho experimentaba de lo que tenía que hacer, lo experimentaba en él. Recuerdo una vez que lo colgué de los pies, había en donde guardábamos los camiones, había una estructura con una polea, y yo pues, coloqué una cuerda, lo amarré de los pies y lo levanté, experimentando a ver qué pasaba, ¿no? La parte difícil de ahí fue cuando tenía que bajarlo, porque se me resbaló y lo dejé caer de cabeza, ¿no? Digo, fue muy bajito, pero sí se llevó su golpe. Pero eran travesuras de ese tipo, no para causar daño, sino eran dentro de la experimentación, de a ver qué pasaba. Mi adolescencia para mí ya fue un poquito más complicada porque yo empecé a ser rebelde. No estaba yo de acuerdo en ese aparente encierro que había porque era solamente escuela, trabajo, y me despertó a mí un espíritu por buscar precisamente la libertad, la naturaleza, el salirme un poco de ese encierro, y pues obviamente fue a través de la rebeldía. No fue una rebeldía tampoco ni agresiva ni falta de respeto, simplemente el gusanito de salirme, oye, llévanos a pasear, oye, llévanos acá, oye, vamos acá, tengo ganas de conocer esto, quiero ir a acampar, pero nunca hubo respuesta de eso, o sea, siempre fue el encierro. Entonces para mí fue empezar a salir solo. Lo logré a través de separarme un poquito y empezar a llenar ese espacio que necesitaba solo. Bueno, en un principio iba a lugares muy cercanos, digamos ahí, colonia, ciudad, pero conforme empezó a no llenarme todo eso, empecé a buscar aquí en las afueras. Precisamente toda la zona del Ajusco para mí se convirtió en el paraíso, en la liberación. Sí me acuerdo la primera vez que me extravié en el bosque, la verdad es que sí me dio miedo porque me empezó a caer un poquito la noche. Estaba haciendo, me acuerdo, bastante frío. Debió haber sido invierno o algo porque recuerdo algunas partes de nieve, y fue subiendo al Pico del Águila en el Ajusco. Yo no conocía la zona y obviamente no había mapas, bueno, sí había mapas, pero yo no tenía acceso a ellos. No sabía yo usar brújula, no había GPS y no había teléfono celular a quien avisarle. Entonces fue así un Viva México. Ahorita lo recuerdo y siento que sí fue un acto de irresponsabilidad, pero también tuve la sangre fría y la capacidad de, con toda tranquilidad, empezar a buscar, tratar de reconocer, y con un poquito de orientación y mucho de suerte, pude regresar sin ningún problema. Yo me doy cuenta que estoy perdido solo hasta que voy bajando, cuando intento regresar y empiezo a ver tantos caminos que ya no sé cuál es el que llevaba. Pero todo el tiempo mientras fui subiendo, llegué hasta el Pico del Águila, llegué hasta arriba, me senté allá una tarde, a pasar la tarde rica, ahí, pensando, sintiendo, soñando. Pero ya cuando digo, bueno, tengo que regresar, ya es tarde, fue cuando dije, bueno, ¿y ahora por dónde?
las montañas en realidad no sabía lo que buscaba. Más bien me iba dando cuenta de lo que encontraba. Yo no buscaba un crecimiento interno, pero finalmente lo encontré. Había gente que todo el tiempo estaban tomando, fumando, un poquito de vándalos luego en la calle, pero nunca me atrajo, nunca me llamó la atención ese camino. En la escuela, pues digo, estás en la vocacional, sabes que ahí de repente ya los amigos empiezan a fumar, no falta que alguien ya empiece a tomar, y lejos de gustarme, sentí un rechazo yo a todo eso. Simplemente estábamos platicando, empezaban a sacar el cigarro y bueno, muchas gracias, ahí nos vemos mañana, y daba la espalda, ¿no? Yo creo que si en toda mi vida llegué a fumar medio cigarro fue mucho. Y cervezas, yo creo que si he tomado un cuarto de cerveza, ha sido muchísimo, y nada más así por el mero compromiso de que haces la finta de que tomas. Pero algo dentro de mí jamás aceptó ni un solo vicio, ni cigarros, ni cervezas, ni alcohol, ni drogas, nada. Toda mi búsqueda, todo mis ganas de encontrar algo, lo descargué en las montañas, lo descargué en el bosque.